especial mención, especial mención y agradecimiento a Cintia Velasco, que también está hoy aquí presente, quien fue mi mentora, perdón, durante todo este proceso, dándome otra vez la confianza para volver a creer nuevamente en mí. Mil gracias, Cintia. Bueno, y sin más preámbulos entonces, porque les prometí que esto iba a ser de 20 minutos y así será, quiero contarles primero de qué vamos a hablar hoy. Muchos de los que están aquí me acompañaron en la primera conferencia, que fue acerca del viaje del héroe. Yo en esa ocasión quise traer aquí el viaje, más desde mis vivencias personales, de lo que ha sido para mí estos 2 últimos años, que es donde yo siento que he vivido el viaje del héroe. Hoy, por el contrario, quise volver a contar, hablar del viaje del héroe, pero ya no desde mi vivencia personal, sino más contando lo que hay en el libro de Joseph Campbell, que es el que nos habla de este viaje tan bonito, desarrollando las etapas que trae el libro, y lo hice por varias razones. La hice primero porque me parece un libro y una forma de narrar esos procesos de transformación maravillosos, pero digamos que el libro, cuando uno empieza a leerlo, es un poquito retador de leer porque el libro tiene mucha términos técnicos, no es un lenguaje tan cercano, es un libro que está narrado desde la mitología comparativa. Entonces, digamos que para una persona que no tenga un hábito de leer muy fuerte, leer un libro como lo es El héroe de las mil caras, que es donde Joseph Campbell describe el viaje del héroe por etapas, es un poco retador. Entonces yo quise como traducir esto de una manera más sencilla. No, no se trata de transcribir el libro, quise darle también como una mirada ontológica y quise en cada etapa del viaje incluir ejercicios que pudieran ayudar a la persona como a terminar de superar cada etapa o a terminar o a llevar, a sobrellevar cada etapa, porque hay etapas que son difíciles de sobrellevar en el viaje. También nace como una idea desde las misiones que tenemos como coach de ayudar y de servir, de que este libro quede como una guía para esas personas que están atravesando ese viaje, esa noche oscura del alma, como muchos lo llaman, o ese vientre de la ballena, que es donde uno cree que la vida lo dejó botado, tirado y no va a salir. Y justamente en esos momentos a veces suele pasar que uno ni siquiera tiene los recursos para acceder a un coach. Entonces yo también quise dejar esto hoy como una herramienta para esa persona que no tiene cómo acceder a un coach, pero que tal vez quiere entender qué está viviendo, quiere entender qué le está pasando, para dónde va, por qué está viviendo lo que está viviendo. Entonces lo hice también como partiendo de esa iniciativa. Antes de empezarles a hablar un poco de cómo desarrollé las etapas en el libro o qué es lo que cuento por etapas en el libro, pues es indispensable hablar del coaching porque, como les conté, el viaje del héroe ha sido, ha servido de inspiración para escribir muchos libros que también tratan de contar de una manera más cercana lo que es el héroe de las mil caras, y también para escribir guiones, películas, historias. O sea, el viaje del héroe ha sido muy inspirador y llevado de mil maneras, pero yo como aquí quería darle una mirada diferente, más desde el proceso de coaching que yo he vivido. Entonces creo que vale la pena hablar de lo que es el coaching. Digamos que uno de los aprendizajes más grandes que a mí me ha dejado este proceso, y ahora se lo comentaba el doctor Jeff en mi defensa, era hacer de un lado esa necesidad de juzgar al otro, de querer aconsejar al otro, de quererle indicar al otro por dónde es que tiene que hacer su camino o su viaje, y es que eso es precisamente lo que hace un coach. Estamos muy acostumbrados siempre a culpar a buscar responsables de todas las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, un día es mi jefe, un día es el presidente de turno que se me tiró en mis sueños y en mis planes, otro día es mi pareja, otro día es el compañero de trabajo que llegó a hacerme la vida imposible, y nos pasamos la vida echándole la culpa a todo el mundo, incluso escucho mucho decir ahora que la culpa es de los papás, de todo lo que nos pasa, por lo que hicieron humanamente cuando estábamos pequeños, cuando éramos niños. Entonces, el coaching tiene una forma de llevarte a un encuentro
o de llevarte a asumir tu responsabilidad sin tener que culpar a nadie, de encontrar en ti las respuestas y las salidas que necesitas y dejar de pensar en todos esos terceros que lo único que hacen es distraernos de lo que realmente necesitamos resolver en nuestras vidas. Puse aquí una frase o una pregunta de qué no es coaching porque me sorprende a veces que la gente no tiene muy claro qué es el coaching. Entonces yo siempre respondo con lo contrario, les cuento que no es coaching. Entonces no es coaching aconsejar, no es coaching dar un diagnóstico, no es coaching indicarle o imponer mi punto de vista. El coaching, por lo contrario, lo único que hace es acompañar al otro a desarrollar y alcanzar objetivos personales. Nosotros no, como coach, no tratamos traumas, eso lo hace el psicólogo y el coach se encarga más de trabajar del presente hacia el futuro. En cambio, por el contrario, un psicólogo se devuelve más a trabajar hacia el pasado, a trabajar temas del pasado. Entonces, ya teniendo claro qué es el coaching y qué relación tiene con esto, empiezo a contarles un poco de lo que es el viaje del héroe por etapas. Y entramos en la primera etapa, que es el mundo ordinario, que no es un lugar malo ni un lugar al que hay que satanizar, simplemente es un lugar con mucha cotidianidad, donde yo me levanto y cumplo mis rutinas todos los días y todo parece estar bajo control, pero un día llega a mí una incomodidad o una insatisfacción. Yo puse aquí una imagen pues de alguien que está en una oficina, porque es como lo que más me resuena a mí con mi historia, pero pasa en todo, pasa en una relación de pareja, pasa en un entorno laboral. El mundo ordinario es tu mundo, o sea, es tu presente, es en lo que habitas hoy. Y resulta que yo les decía que no es malo, pero a veces empieza a generar cuestionamientos y es que siempre creemos que como, o sea, nos enseñaron que en la vida es como un tablero de control con tres botones, el salud, el dinero y el amor, y que si tenemos esos tres botones bajo control, nuestra vida está bien, pero resulta que no son tres, son ocho botones los que hay que tener bajo control. Entonces viene la parte espiritual, la parte de las finanzas, la parte de la familia, la parte de los amigos, que la gente la subestima tanto. Ahí sí, el dinero, la parte económica, la salud y el tema de pareja. Ese es el tablero de control que nosotros todo el tiempo deberíamos estar mirando. Y cuando llega ese momento de incomodidad o de insatisfacción, como vení, ¿cuál es el botón? Sí, muy bien, tengo salud, dinero y amor, pero ¿qué es lo que me está comenzando a generar ruido? Y como a veces esa sensación de insatisfacción no es suficiente, porque el mundo ordinario es nuestra zona de confort, ahí hay mucha comodidad, entonces la vida nos trae lo que es el llamado a la aventura. Y el llamado a la aventura se da de muchas maneras. Empieza con cuestionamientos internos. Empiezo a preguntarme, ¿para qué más estoy? ¿Voy a hacer esto toda mi vida? ¿Me quiero quedar en esta relación toda mi vida? ¿Esta sí es la pareja que quiero para mí? ¿Esta sí es la persona que quiero ser el resto de mi vida? ¿O yo estoy para algo distinto? ¿O yo estoy para algo más? Y a veces también el viaje llega con situaciones inesperadas. Entonces te despiden de tu trabajo, tu pareja te pide el divorcio, decides migrar, irte del país, que ese sí es otro viaje que, mejor dicho, es tremendo. Eh, entonces llegan sacudidas a nuestra vida que se convierten en ese llamado a la aventura. Pero como venimos de un mundo de mucha comodidad, y también, digamos que tenemos una falsa creencia que venimos alimentando y es que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. Y sí, claro que sí, hay que tener gratitud, pero también eso se va volviendo como en un tema en que tenemos que estar agradecidos porque tenemos un empleo, en que tenemos que estar agradecidos porque tenemos el presente que tenemos y a veces nos veta o nos limita de querer buscar más o nos sentimos culpables por querer cambiar ese presente por el que tenemos que estar muy agradecidos, pero que también estamos en todo nuestro derecho de querer cambiar y de querer evolucionar.
Entonces llega el rechazo a la llamada porque no, yo por qué me voy a mover de aquí, a no ser que sea algo inesperado, como una enfermedad o un despido. Por lo general, el rechazo a la llamada siempre, siempre está como tercera etapa dentro del viaje. El viaje tiene un regalo muy bonito y es el regalo del autoconocimiento. El viaje es si, como si uno fuera una cebollita llena de capas y el viaje te empieza a quitar las capas, a quitar las capas, a quitar las capas, hasta que queda el centro, lo único que queda que eres tú. El viaje empieza a revelarte, a quitarte como todos esos paradigmas también que uno tiene. Y en el rechazo a la llamada, digamos que empieza ese primer encuentro con uno mismo, de entender cómo es que yo pienso, cómo es que yo actúo, cómo es que yo siento, porque aquí emergen una cantidad de creencias y pensamientos limitantes pues increíbles, o sea, aquí aparecen como esto no es para mí, no es el momento, yo qué voy a ser capaz de hacer esto, yo me toca quedarme aquí porque yo ya me muero haciendo esto, yo no tengo derecho a ningún cambio, haciendo otra cosa no voy a ganar suficiente dinero, y si pierdo, y si fracaso. Entonces aquí digamos que es como el primer choque de enfrentarme a lo que yo realmente tengo aquí y qué es lo que me impide seguir adelante en ese viaje. De hecho, en el libro, acá, en este capítulo, hay un ejercicio muy lindo para reconocer y para cambiar creencias limitantes. Entonces, como a veces tenemos como tantas dudas, queremos hacer cambios, pero no nos atrevemos, la vida ya nos está tallando porque es como si viviéramos en una camisa que toda la vida nos sirvió y un día nos levantamos y esa camisa ya no nos sirve, ya no nos gusta, ya no la queremos más. Entonces, la vida es muy sabia y muy linda porque este viaje uno no busca las etapas van llegando a la vida de uno y llega una etapa muy linda que es el encuentro con el mentor. Ese mentor que aquí pues la palabra coach entra como mejor dicho como anillo al dedo, y que a mí me habría gustado encontrarme con un coach en ese momento, pero pues en ese momento de mi viaje yo tenía unas limitaciones económicas bastante importantes. Entonces no tuve esa oportunidad, sí encontré otro tipo de mentores que también me ayudaron mucho, me apoyé. Para mí los libros han sido también como mentores, en los libros he encontrado mucha información también que me ha ayudado a entender mi proceso, pero ese encuentro con el mentor, uno tiene que revisar muy bien a quién quiere escoger como mentor, porque uno normalmente cuando busca un consejo es porque en el fondo sabe que quiere escuchar. Uno sabe qué quiere encontrar en ese consejo, en ese apoyo. Entonces, aquí la invitación es a buscar ese mentor, esa persona que te va a acompañar en ese viaje sin decirte cómo hacerlo y sin decirte que la mejor opción es devolverte o seguir adelante, porque a la final el viaje lo hacemos solos. O sea, sí, hay acompañantes como el mentor, como los aliados, como los enemigos, como un montón de cosas, pero a la final quien vive y quien hace el viaje es uno. Entonces, una vez ya tienes ese mentor y ya sabes a dónde vas a recurrir cuando esto se ponga turbulento, llega la etapa de cruzar el umbral. Y la etapa de cruzar el umbral es una etapa, digamos, de oscuridad. Ahí comienza como la oscuridad. Yo siempre, como metafóricamente hablando, el cruzar el umbral es como si a ti te dejaran en la entrada de un bosque que tú no tienes ni idea si es grande, si es pequeño, cuánto vas a demorar en salir, pero te dejan allá a la entrada del bosque y te dicen, mira, si quieres regresar a casa tienes que cruzar al otro lado y te dejan ahí en la noche, sin nada, sin linterna, sin con qué sobrevivir. Entonces, claro, el primer choque es de mucha incertidumbre y de mucha ansiedad, porque tú no estás acostumbrado a lo desconocido, tú vienes de un mundo ordinario, donde lo tenías todo muy bajo control. Ahora llega cruzar el umbral, que cruzar el umbral es empezar un tratamiento para curarme de esa enfermedad. Cruzar el umbral es por fin renunciar a ese trabajo y empezar la vida que soñé como emprendedora, y genera ansiedad y genera miedo y genera muchos juicios.
Y empezamos ahí a recorrer un camino que es un poquito denso, es un poquito oscuro, porque la primera sensación es como de mucha oscuridad, porque no sabemos la vida porque nos está llevando a eso, si vamos a salir a salvo de eso. En el libro Joseph Campbell lo llama el vientre de la ballena. En ese punto como que no hay mucha claridad de para qué estás viviendo tu viaje. Entonces, cuando uno no tiene un para qué, es súper angustiante, tú no sabes ni siquiera por qué la vida te puso ahí, porque como les decía, uno no es, a veces uno escoge y a veces el viaje lo escoge a uno. Entonces el vientre de la ballena es como esa primera sensación y como lo dice Joseph Campbell ahí en su libro, es ser tragado por lo desconocido y parecer haber muerto, porque por momentos es así como que, bueno, o sea, me estoy como muriendo en vida más o menos. Y luego ya estás adentro del bosque, ya estás a la mitad del camino, tú no tienes, o sea, da lo mismo devolverte que seguir adelante, como que llevas mucho caminando y ya devolverte, pues no vamos para adelante, ya estamos en la mitad del bosque, en medio de la nada. Entonces aparecen las pruebas, los aliados y los enemigos. Entonces aquí es como que empezamos a mirar cómo vamos a sobrevivir en este viaje. Y aparecen los aliados. Y los aliados en el viaje pueden ser personas, pueden ser recursos, pero por lo general cuando son personas, uno puede recordar sus aliados muy fácilmente porque como en el viaje se experimenta oscuridad, se experimenta tanta ansiedad y tanta angustia, el aliado aparece como un bálsamo refrescante. Entonces tú siempre vas a recordar esos aliados del viaje. Pero lo que es muy difícil reconocer en el viaje son los enemigos, porque los enemigos parecieran ser las personas que no nos apoyan, que nos dan la espalda, que nos ponen en zancadilla o que nos hacen más complejo el camino, pero realmente el enemigo más grande vive dentro. O sea, los enemigos más grandes en un viaje es ese miedo. Son todos esos pensamientos que hemos ido alimentando año tras año y que son lo único que nos distancia de lo que queremos ser. Entonces yo por eso les decía que este viaje es un camino de autoconocimiento muy lindo porque es revelarte con lo bueno y con lo no, y con lo no tan bueno. Que, ¿cómo es que yo me enfrento a esas situaciones? ¿Qué es a lo que yo le tengo miedo? Al fracaso, al que dirán, a que me dejen sola. Ahí yo me enfrento con mis miedos más profundos. Entonces aquí también es una invitación y yo la hago en el libro a reconocer esas viejas programaciones que ya después ya no nos van a servir porque cuando terminas el viaje ya nunca vuelves a ser la persona que eras antes. Y llega el momento de acercarte a la curva profunda. Acercarte a pareciera como que nada puede ser peor que después de sentirte que estás en el vientre de la ballena. Entonces, por eso a veces es como que, pero yo porque lucho y supero una cosa y resuelvo otra y vuelve y aparece otra dificultad, me hice la quimio, me hizo los exámenes, pero ahora aparece otra cosa y es porque es así, o sea, uno va, es como para el fondo y llegas a lo profundo de la curva y es ahí donde realmente aparece para qué estás viviendo el viaje en lo profundo de la curva. Y como estás a punto de encontrar un regalo muy valioso, te enfrentas a una prueba suprema. Entonces, la prueba suprema se vive en mucha soledad, es como el punto más álgido del viaje, es como ese punto de la película donde el protagonista ya se va a morir y estás ahí agarrado de la silla, haciendo fuerza por el protagonista. Es más o menos ese el punto de la historia cuando lo traducimos a nuestra historia. Entonces se siente mucha soledad, a veces se puede sentir que el mundo te dejó solo, que estás como solo, que no, que nadie te respalda en el mundo. Puede haber dudas, puede haber incertidumbre y también hay mucho coraje, porque solo los que viven este viaje, que somos todos, porque todos vivimos un viaje, tienen mucho coraje, mucho coraje. Cuando yo pensé en escribir este libro, como yo quería distanciarme un poco de mi historia, no contar lo que yo había vivido, sino darle otra mirada,
Yo me devolví, a mí me gusta mucho leer libros autobiográficos y curiosamente he leído mucho sobre todo la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, entonces me he leído no sé cuántos autores importantes que sobrevivieron a esa tragedia. Y lo que yo hice fue como devolverme a revisar esa gente que ha vivido cosas tan fuertes, tan duras, si también habían vivido el viaje también por etapas, si también lo habían vivido como en esta sucesión de etapas, si había sido lo mismo. Y sí, nadie se salta una etapa del viaje. De hecho, en un momento escribiendo este capítulo, a mí se me vino a la mente la historia de Jesús de Nazaret. Y no se me vino a la mente por el tema religioso, no, se me vino como arquetipo, porque a Jesús siempre lo han mostrado como un personaje divino de la historia de la humanidad, un personaje perfecto de la historia, de la historia de la humanidad. Y resulta que yo, pues incluso me fui a devolver y a leer el el Antiguo, el Nuevo Testamento, perdón, para entender un poquito si él había vivido también esto por etapas. Y a mí me sorprendió mucho en un capítulo que yo me encontré donde Jesús narra que sentía que la angustia lo estaba matando. Era algo así como, siento tanta angustia que siento que me voy a morir. O sea, yo no puedo más de la angustia y del miedo que tengo, siento que me voy a morir. Entonces, de volverme a revisar como esa historia, ya no desde lo que nos han vendido con esa divinidad y con esa perfección, sino como ese héroe que es, porque de hecho él resucita. Para mí fue como muy revelador y fue decir, wow, sí, es que, es que nadie se salva de vivir este viaje completo, ni siquiera él, porque también tuvo su prueba suprema y estuvo en lo más profundo de la cueva. Entonces, bueno, luego después de que superas esa prueba, bueno, aquí yo traigo un ejercicio que lo traigo justamente en esta etapa, en la etapa de la prueba suprema. Es el ejercicio más corto que hay en el libro y lo hice corto y lo hice fácil porque en la prueba suprema es muy difícil sostener ciertos hábitos. Es muy difícil cuando estás en el punto más álgido de tu prueba levantarte y hacer un ejercicio de journaling, por ejemplo. Levantarte y hacer una meditación larga. Entonces, a veces somos muy pretenciosos con los ejercicios o con las herramientas que queremos utilizar en ciertos momentos. Entonces, yo me traje esta de los 17 segundos es un ejercicio que está inspirado en el libro Pide y se te dará. Y lo que explican los autores en ese libro es que cuando uno sostiene un pensamiento por 17 solo 17 segundos, es que ni siquiera es un minuto, uno puede empezar a elevar las vibraciones correspondientes a ese pensamiento. Si es un pensamiento de amor, si es un pensamiento de, no sé, de gratitud, uno puede empezar a activar esas vibraciones y si logra sostenerlo por 68 segundos, pues 68 segundos puedes cambiar hasta el estado de ánimo por un tiempo prolongado. Entonces aquí en este ejercicio yo lo que le sugiero a la persona es traer a su mente una imagen sencilla, no es una imagen muy rebuscada, es el abrazo de un hijo, es el abrazo de tus padres, es cuando te sientas y acaricias tu mascota. A mí me gusta mucho trabajar con sensaciones o con emociones relacionadas con el amor, porque el amor es una fuerza súper poderosa. Entonces, no sé, puede ser una imagen que te recuerde lo que es sentir amor, sentirse acompañado y sostenerla solo por 17 segundos. No hay que pedir, no hay que no hay que, ¿cómo es que se dice ahora? Decretar, no. Simplemente es sostener esa imagen por 17 segundos. Y si puedes, repítelo cada que puedas. Y vas a ver cómo en esos momentos uno logra cambiar el chip. Hay otro ejercicio que no lo incluí en el libro, pero se me vino aquí a la mente y es muy fácil, se los voy a compartir. Eh, Simplemente traten de pensar en este momento en algo que les produzca angustia o miedo o pánico. Y con ese pensamiento dirijan su mirada hacia arriba. Si lo intentan, se van a dar cuenta que es imposible sostener esa sensación de miedo mirando hacia arriba. Entonces, cuando tengan una sensación que los agobie, que los perturbe o que los llene de ansiedad, mirar hacia arriba por unos segundos sirve bastante.
Y listo, aquí llegamos a la recompensa y es ese regalo que nos deja el viaje y pareciera que el viaje termina con la recompensa, como que reclamo mi premio o mato el tigre y me devuelvo. Ya lo logré, superé este cáncer, superé este despido, tengo mi emprendimiento, me está yendo bien, pero resulta que la recompensa también trae desafíos. La recompensa a veces trae como una sensación de duelo también, porque en parte tú ya no eres el mismo que eras antes de empezar el viaje. Y eso es un choque fuerte porque empiezas a sentir que ya no encajas en ciertos entornos o empiezas a veces a sentirte juzgado, porque claro, la gente dice, ¿a este qué le pasó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no hace lo que hacía antes? ¿Por qué ya no se aguanta lo que hacía antes? ¿Cómo así que está poniendo límites? ¿Cómo así que hace lo que quiere? Entonces, la recompensa también genera mucha incomodidad. Y ese camino de regreso, sí que es cierto. O sea, ese camino de regreso es como una constante sensación de quererse devolver. O sea, tú sabes que está bien, que ha valido la pena, pero por allá sí te queda algo de autosabotaje, es como que, bueno, sí voy bien, sí vale la pena devolverme, o sea, el camino de regreso es retador. Tanto así, yo les voy a contar una anécdota, no los voy a demorar mucho. Yo siento que todavía estoy terminando mi camino de regreso, siento que estoy en ese proceso de terminar mi camino de regreso. Con esta certificación creo que logro terminarlo y hace como un mes tuve un percance de salud. Y ese percance de salud, aunque pues pasó y no hubo problemas, a mí me hizo cuestionar mucho porque digamos que en lo que yo soy contadora de profesión y en lo que hacía antes, que pareciera muy estresante, nunca me había dado lo que me dio. Y ahora llegó esto y como que me sacudió y me hizo cuestionar si lo estaba haciendo bien, porque a todos nos pasa. Y me sacudió tanto que incluso yo abrí páginas de empleo y apliqué ofertas nuevamente como contadora. Obviamente no me llamaron de ningún lugar porque ya hay lugares en los que no me corresponde estar, pero les hablo de eso solo para entender que es que el viaje no termina hasta que termina. A veces parece que ya lo has logrado todo, que te vas a certificar, que tienes clientes, que lo estás haciendo bien y hay momentos de duda, a todos nos pasa. Y llega la resurrección, que es, para mí es quitarnos todas esas capas de la cebollita que yo les decía y ya vernos realmente qué somos y descubrir que así nos quiten todas las capas, así nos despojen de todo, así nos dejen en un bosque solitario donde no sabemos ni cómo vamos a sobrevivir. El regalo más lindo que te da el viaje es entender que siempre tenemos esa fuerza, esos dones y esa capacidad interna para volver a hacer otro viaje si la vida así lo quiere. Ese es el regalo más lindo del viaje. Y por último, para terminar, el regreso con el elixir. Y el regreso con el elixir es esa pregunta que nos lanza la vida de, ¿ahora qué vas a hacer con lo que aprendiste? ¿Cómo le vas a entregar al mundo lo que aprendiste, lo que te dejó este viaje? Y no es que todos nos tengamos que volver coach, no, para nada, pero sí es cómo le entrego yo lo aprendido al otro, cómo le enseño yo a mis hijos, por ejemplo, a que hagan un viaje con valentía, con coraje, a que no tengan miedo a los desafíos, porque ya lo viviste, ya tienes cómo explicárselo. Eh, Entender y comprender que la vida está así, llena de viajes. Entonces aquí es como y de verdad, piénsalo porque las etapas del viaje no hay cómo saltárselas, que no te quede ningún pendiente. Siempre pregúntate, acabo de superar esto, yo cómo puedo capitalizar esto? Y capitalizar no solo desde lo económico, sino también desde lo humano, desde el servicio, desde esa misión también que tenemos de ayudar de alguna manera. Y bueno, ya para terminar, las conclusiones, pues, aquí primero tener en cuenta que todos estamos llamados a vivir un viaje, que no hay un viaje más difícil que otro. Nos toca el viaje que nos corresponde. Ahí, a mí alguien me enseñó una frase muy linda y es que el alma siempre está a la altura del reto. No nos toca vivir algo que no nos corresponde. Siempre vamos a vivir algo que nuestra alma y nuestro ser está en capacidad de sacar adelante, de resolver.
Si realizas el viaje acompañado es mejor. Y aquí también es como esa importancia que tiene el coach en nuestras vidas, en tener un acompañamiento. Yo lo he dicho, yo tuve mi mentor ya en las últimas etapas del viaje, aunque también han sido muy valiosas y me han ayudado muchísimo a entender mi proceso. Para mí habría sido muy valioso tenerlo desde el inicio. La incomodidad es una puerta, no es un problema. Creo que aquí también tenemos que empezar a abrazar un poquito la incomodidad y los enemigos están adentro. Esos miedos, esos monstruos que se nos aparecen de vez en cuando y nos llenan de mucha oscuridad. Eh, También acá a veces uno solo no es capaz de ni siquiera reconocer un miedo. Ahí también es importante tener un acompañamiento para poder entender a qué le tenemos miedo, cuál es la raíz de ese miedo. Y bueno, no siendo más, no sé si me pasé del tiempo. Esto era como todo lo que tenía para contarles hoy. Todo está bien, todo está bien. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por tu flamante presentación. Por ahí está tu mentora muy atenta. Por ahí está tu mentora. Creo que hay mensajes por ahí. Si mi Cintia me ayuda con algunos de los mensajes que están puestos por allí de los participantes. Claro que sí. A ver, básicamente, bueno, hay muchas reacciones, corazones, aplausos, y la más orgullosa y la más feliz soy yo. Gracias por el agradecimiento inicial. Te dicen excelente, muy buen mensaje el que dejas. Me encanta, dice Liliana, gracias por estar acá. Eso es lo que tenemos. Es su mejor versión siempre. Simplemente nos vamos alejando y nos vamos desconectando de esa mejor versión, pero ya lo somos, todos lo somos. Entonces creo que es eso, es volver a conectar como con mi esencia. Ok. ¿Qué hace la coach Sandra cuando el viaje se pone turbulento? Choque con los incrédulos, con las mentes tóxicas, con los que son apagados por sus miedos, por sus víctimas interiores, por sus apegos. ¿Qué hace Sandra? Es que el viaje como que trae tantos retos que uno no ve venir. Yo siento que yo en el viaje y todavía para mí es un desafío enfrentarme a la idea de fracasar. Y creo que por eso llegó el viaje a mi vida, porque de alguna manera yo tuve un fracaso y la vida me llevó a eso porque era mi miedo más grande. Y a veces siento que ese fantasma aparece, sigue apareciendo. Entonces hoy siento que a lo que yo más le tengo que trabajar es a trabajar todos los días en esa confianza en mí, en esa seguridad en mí, en esa capacidad que tengo de reponerme en ciertas situaciones. Porque sí, siento que el desafío más grande es como eso, como ese miedo al fracaso, para mí, en mi posición. Ok, gracias. Y esta última pregunta. ¿Por qué, y ya que estás en este tema tan impresionante de cambio humano, ¿no? ¿Por qué la rutina, mantiene la pobreza mental al 89% de las personas en el mundo? Porque tenemos miedo al cambio, Ajá, porque tenemos miedo a enfrentarnos a lo desconocido. ajá. Nos cuesta mucho y cada vez a las generaciones, incluso venideras, les cuesta mucho más, porque es así que tienen comodidad. Es así que están creciendo en comodidad. Entonces creo que es eso. Preferimos quedarnos en un mundo pobre, en un mundo que no, que simplemente a veces nos llena materialmente, porque tenemos mucho miedo a enfrentar lo desconocido. Ok, dijiste algo que es súper interesante y creo que hay que reflexionar y todos los que estamos aquí esta noche invitados o en el escenario, nos toca reflexionar este tema. Ah, Le tenemos miedo al cambio y tú decías algo fantástico y es quizás por la comodidad. Estamos en la zona cómoda.
Cuando llegamos a la zona cómoda nos quedamos allí de observadores estancados. Es decir, unos poquitos son actores de cambios, unos poquitos están en la pantalla como actores y una mayoría está en un escenario como observador. Es decir, a las expectativas de lo que otros hacen, pensando, valorando, evaluando o criticando lo que otros hacen. Y la mayoría de las personas realmente el estancamiento es producido por eso, por la zona cómoda. A veces estamos buscando muchas cosas. Hemos descubierto en la academia muchas personas que llegan aquí a formarse o por un servicio de coaching, como en la zona cómoda, cuando trabajamos la zona cómoda, desprogramamos la mente de la persona y comienza a entender, se convierte en una persona entendida de una situación de cambio. ¿Por qué necesito cambiar? ¿Por qué necesito hacer algo para no seguir perdiendo mi tiempo? Levanten la mano cuántos sienten que están perdiendo su tiempo. Bajen la mano. O sea, en realidad, ¿cuántas veces nos damos cuenta, miramos hacia atrás, que hemos perdido demasiado tiempo, Sandra? Demasiado tiempo. Llega un año y ya viene el otro año, el fin de año, ya estamos en agosto. Ya están vendiendo aquí las cosas de Navidad. Una cosa desorbitante. Y ya están las personas haciendo en las tiendas comprando cosas para la Navidad. ¿Y cómo se explica? Y se nos va un año y el otro año y el otro año y miras hacia atrás y te preguntas, ¿y qué he hecho? ¿Qué he construido? ¿Qué tengo? O sea, tenemos que sentarnos a reflexionar y siempre decimos en la ACA a todos los mentores, hay que incomodarse con uno mismo, hay que ponerse bravo con uno mismo. La zona cómoda no es más que un vampiro de sueños y metas que absorbe tu tiempo y te roba tus sueños y tus metas. Si nos damos cuenta de eso, seguramente algo vamos a tener que decidir cambiar. Y si no lo decidimos nunca, pues se nos fue la vida. Y después es no tener responsabilidad de decir que, wow, o sea, yo lo hubiera hecho. Si yo lo hubiera hecho, ¿tú has escuchado eso, Sandra? Si yo lo hubiera hecho, si yo lo hubiera hecho es no tener responsabilidad. Así Ujú. que gracias por tus respuestas. Yo voy a proceder rapidito a certificarte. Estoy ansioso por certificarte, Yo Sandra. también, yo también. Y yo me imagino que tu mentora principal más todavía. Claro, claro. Estimados miembros de la ACA presentes, invitados y coaches graduados, queridos todos, hoy concluye un camino de profunda transformación personal y profesional. La formación en coaching no solo brinda herramientas poderosas para acompañar a otros en sus procesos de cambio, sino que también les ha permitido mirar hacia adentro, crecer y liderar desde la conciencia, la empatía y el propósito. A partir de ahora, a llevar el título no es solo adquirir un título, es una gran responsabilidad. Convertirte en agente de cambio, guía de momentos de incertidumbre y facilitadora del desarrollo humano es algo trascendental en los tiempos que estamos viviendo. Cada conversación que tengas, cada escucha activa que brindes será una oportunidad para impactar la vida de manera positiva de personas allá afuera que lo necesitan inmensamente. El coaching es un viaje sin fin. ¿Lo crees, Sandra? Así es. Y hoy es solo el comienzo para ti. Felicitaciones, coach certificada. Que el camino que hoy inicia esté lleno de propósito, servicio y transformación. Con admiración y respeto el día de hoy, el Board Coach Certified de la ACA, con el aval de la International Coaching and Mentoring Federation, procede a certificar a Sandra González en el curso de Life Coach Integral Profesional. Desde el año 2006, la academia ha certificado a miles de personas alrededor del mundo, personas determinadas a cambiar su realidad y encontrar un verdadero propósito que los haga libres de ataduras mentales y emocionales. Ser coach no es solo una profesión, es un llamado. Y tú has respondido con valentía, con pasión
y lo has demostrado durante todo este tiempo con mucha entrega. Has superado los desafíos, has crecido en sabiduría y has demostrado que los sueños se alcanzan con mucho esfuerzo. El mundo necesita personas como tú, arriesgadas, comprometidas, y sobre todo la ACA necesita personas con propósitos que brillen con luz propia y toquen positivamente la vida de otros. Sandra llegó a la academia llena de expectativas, de sueños por cumplir y muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué encontraste? Un estilo de aprendizaje diferente, donde es más importante la inteligencia emocional, el propósito impulsor y el desempeño personal que la inteligencia académica. Hoy somos testigos del empeño, el esfuerzo y la entrega que has puesto para llegar hasta aquí. Por eso hoy mostramos tu evaluación final conjuntamente con tu mentora principal. Mentoría, mentoría 100% en todas. Mentorías con instructores 100%, tareas de la Univir 100%, conferencia magistral 100%, asistencia a eventos, habilidad de comunicación, desempeño de coach, mentes maestras, clínicas del coach, Coaching Pro 2.0, ¿recuerdas? Uso de herramientas, trabajo de equipo, disciplina y puntualidad, misiones del coach, test de preguntas final, sesión de coaching, defensa del VP y poder de convocatoria, todos 100 puntos, para un total de 100 puntos en tu certificación final. Al cumplir todos los requisitos de la academia, procedemos a certificar a Sandra González como Professional Certified en Life Coach Integral. Un agradecimiento y reconocimiento especial a Cintia Velasco, mentora principal por su valioso acompañamiento, compromiso y dedicación en el proceso de formación de la coach Sandra durante su camino hacia la certificación. Hacemos este reconocimiento como muestra de gratitud y respeto. Felicidades, mentora principal, y felicidades a los mentores asistentes que te acompañaron en esta conmovedora etapa de tu vida. Felicidades a ti, Sandra, por el resultado obtenido y a partir de este momento, como dicen en los reality, ¿no? Ya eres Sí. coach, firma aquí. Estimada coach, a partir de hoy puedes ejercer profesionalmente en el emocionante mundo del coaching, así como expandir tu servicio de coach en cualquier parte del mundo. Un verdadero coach no da respuestas, sino que ayuda a otros a descubrir las suyas. Cada herramienta aprendida es una semilla que germinará en quienes te rodean. Felicidades por ese gran paso. Estás en el 97% de los graduados, es decir, formas parte del promedio mayor a 97 puntos de los graduados de ACA. La excelencia educativa no se alcanza por casualidad, Sandra. Es el resultado de la pasión por aprender, de la disciplina constante, del esfuerzo silencioso y del compromiso con el crecimiento personal y profesional. Hoy reconozco a quien se ha destacado no solo por sus calificaciones, sino por su actitud, por su responsabilidad, por su capacidad de inspirar a otros y por su profundo respeto por el proceso formativo. Eres un reflejo del verdadero propósito de la educación en ACA, transformar vidas, abrir caminos y sembrar futuro. Que este logro no sea un punto de llegada, sino una plataforma para seguir creciendo, aprendiendo y construyendo un mundo con sabiduría y humanidad. Felicitaciones por ser ejemplo de excelencia educativa. Que este reconocimiento te motive a seguir brillando con humildad, entrega y pasión por lo que haces. Las recomendaciones del BOAR para ti. Número uno, convertir tu proyecto de libro, es decir, tu book project, en un libro de ventas bestseller en Amazon. Te la dejo ahí. Segundo, ser parte del nuevo proyecto, estrenando ese proyecto, del nuevo proyecto Mi Aporte a la Historia Moderna de ACA. Ya nos vamos a reunir contigo esta semana. Tercero,
iniciar tu labor de coach y comenzar a monetizar tu servicio profesional a partir de hoy. Las metas no se alcanzan por suerte, sino por trabajo, constancia y poner el corazón. Felicidades, graduada. El éxito no se invoca, se provoca. Carson Lewis dijo, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Contadora. Gracias a Dios por tu vida, gracias a tu familia, porque seguramente han sido héroes anónimos como tu libro, apoyando tu proceso de certificación y gracias a todos los que hoy han estado presentes en este momento grandioso de tu vida. Felicidades por tu logro, te lo mereces, el esfuerzo rinde fruto y tú eres prueba de ello. Gracias, felicidades. Le doy la palabra a tu mentora y luego tienes tú la palabra. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias a todo el board. Sandra, antes de decirte mis palabras, quiero leerte un par de mensajes, ¿sí? Tan bonitos que han puesto en el chat y que quiero que los guardes en ese corazón tan hermoso que tienes. Hay muchas felicitaciones, sin embargo, dice San, felicitaciones, bien merecido, eres una mujer esforzada y valiente, una mujer que puede aportar mucho a esta humanidad. Tienes toda mi admiración. Que Dios te acompañe en esta nueva etapa de tu vida. Un abrazo enorme, dice Glenis. Y así Gracias. como este, hay mensajes de mucho amor para ti, que antes de que nos vayamos quiero que los leas. Y ahora sí, finalmente ha llegado ese día que tanto hemos esperado juntas. Te agradezco por haberme dejado acompañarte, por la humildad, por haberme dado permiso a enseñarte, por apagar ese ego después de que has venido ya con mucho trabajo hecho a nosotros. Y quiero agradecerte de corazón que nos hayas dejado entrar en tu vida como academia, como federación. Ser capaces de llegar a este momento no ha sido fácil, así como lo hemos visto en tu defensa interna, a todo el conocimiento que traes, toda la práctica que has desarrollado hasta el momento ha sido en excelencia y te felicito desde mi corazón por eso. Solo te he acompañado para que tú brilles como lo que tú eres, una luz enorme que sé que vas a poder entregar a otros. La agradecida soy yo por ese espacio, por ese campito de verdad, de acompañarte, de poderte levantar y que hoy seas esta coach que todos queremos en ese mercado para alumbrar el camino de los demás. Felicidades a un paso más dentro de esas metas y sueños. Tú estás hecha para esto. Lo puedes hacer, lo sabes hacer y sé que mañana muchas personas van a brillar gracias a ti. Muchas gracias nuevamente, felicidades, tienes mi corazón y siempre deseo que logres lo que sueñas, así como has logrado esto. Felicidades, felicidades, felicidades. Un abrazo enorme. Cintia, mil gracias, al doctor Jeff también por sus palabras. Yo a Cintia pues se lo dije esta mañana, se lo dije también ahora y se lo vuelvo a repetir. Uno a veces suele llamar maestro a cualquier persona que le enseña algo desde el dolor, pero enseñar con amor, con generosidad, con humildad, eso es de maestros realmente. Los otros son entrenadores, pero tú fuiste una maestra para mí. eh, me confrontaste, me tallaste, me cuestionaste y te lo agradezco infinitamente porque fue en un momento terminando mi viaje. Entonces necesitaba una mentora así como tú, que me confrontara y me llevara a buscar mis propias respuestas, porque finalmente yo las tenía. Te lo dije y espero seguir vinculada a la academia de alguna manera. Espero poder hacer mi especialización como coach organizacional y con Cintia seguir en contacto. Es una persona que quiero tener cerca en mi vida. Gracias con mi corazón. Y recuerda que esta, más que tu academia, es tu familia, es tu casa. Aquí te puedes seguir formando, puedes seguir vinculándote. Todas nuestras actividades son abiertas al público y sobre todo de gran crecimiento para aquellos que somos coaches de la comunidad.
Muchas gracias a ti, de verdad, por haber confiado en nosotros. A ustedes y a toda la gente que está conectada, mil gracias porque, o sea, ahí siempre un sí, vamos, asistimos, te acompañamos, leo los mensajes, de verdad que gracias infinitas porque yo tengo una red de apoyo increíble y hoy la mayoría de las personas que están aquí hoy son mi red de apoyo, no solamente mi familia, entonces agradecida infinitamente con todos por el apoyo. Muchas gracias. Gracias, felicidades y a celebrar nueva coach Vale. acá. Adelante. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos por su presencia, por habernos acompañado. Si te ha gustado algo de lo que has visto aquí, no dudes en contactar a Sandra, en acercarte a la academia. Si es que algo de lo que ella te ha mostrado con el viaje del héroe ha tocado un poquito tu vida, no dejes Suerte. las cosas aquí, escucha el llamado, ahí tienes una coach maravillosa que te va a acompañar a desarrollarte. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por su compañía. Gracias a ese board, a la federación por estar hoy presentes. Buenas Gracias. noches. Gracias, Martín. Chao.